RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación directamente desde el Cusco con el señor Jean-Paul Benavente. Él es el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador regional del Cusco. ¿Cómo le va, señor Benavente? Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buen día. Muy buenos días. En principio agradecer a ustedes más bien por darnos este espacio en un momento tan difícil, tan álgido que vive nuestro país. Ya el tema está en una situación tal que requiere de acciones contundentes, de acciones que permitan realmente calmar a la ciudadanía, y eso pasa por dar una información y un compromiso más, digamos, contundente desde el gobierno nacional, desde la presidenta Dina Boluarte y asimismo desde el Congreso de la República. Y por eso nosotros estamos invocando, estamos exhortando para que esto se pueda determinar en el más breve plazo posible. Hemos emitido un comunicado, los gobernadores del país, para que pueda darse, digamos, este compromiso de unidad entre el Congreso, la Presidencia de la República, informar a la ciudadanía sobre el adelanto de elecciones ya definitivo, explicar también que cualquier cierre del Congreso, cualquier adelanto de elecciones, requiere de un procedimiento, y ese procedimiento pasa por asumir una reforma constitucional para el adelanto de elecciones y pasa por plantear el cronograma electoral. Eso tiene que, digamos, comunicarse en el más breve plazo con un compromiso claro de estas dos instancias de gobierno. Usted acaba de mencionar las salidas que se puedan determinar en un momento bastante difícil. Usted siempre ha tenido una voz reflexiva en el país, señor Benavente, hay que reconocerlo. En estas circunstancias, cuando vemos que tenemos agendas que ya son maximalistas en algunos casos, ¿no? Las demandas son atendibles. Las veces que hemos conversado con usted, la población naturalmente ha mostrado su descontento, primero con el Ejecutivo. Bastaba ver las encuestas en el gobierno de Pedro Castillo para determinar que había un desencanto de parte de la población, pero también la otra mirada estaba en el Congreso, un Congreso que alcanzaba, o alcanza, mejor dicho, en estos momentos niveles que superan al 70 u 80% de impopularidad. La pregunta que yo le planteo es, usted me acaba de decir, debe girar la solución sobre dos temas muy puntuales, ¿no? Adelanto de elecciones es un cronograma, ¿no? Le pregunto esto ¿por qué? Porque eso es el procedimiento, eso es respetar el marco legal. Pero hay agendas maximalistas como, por ejemplo, están pidiendo la excarcelación de Pedro Castillo. Están pidiendo otras demandas que difícilmente se pueden lograr porque simplemente es quebrar el Estado de Derecho. Me gustaría conocer su opinión, por favor. Sí, y frente a esas demandas maximalistas que usted dice, yo las llamo también algunas posturas extremistas que aprovechan este momento, y hay que decirlo así, con todo respeto. O sea, no podemos aprovechar de un momento tan difícil en el cual nuestro país está comprometido en medio de una convulsión social, en medio de ya 7 fallecidos, 7 muertes, que en muchos de los casos son jóvenes, y que hay que ser claros y reaccionar frente a ello. Y en ese tenor también estamos pidiendo que los ministros de Estado puedan salir a las regiones, venir, conversar, dialogar, porque la única forma es dialogar y traer una propuesta clara de invitación a las principales instancias representativas de las organizaciones sociales, los transportistas,
y entre ellos transporte de carga pesada, los que están en los corredores mineros, los que están en las zonas más delicadas, el sector agrario, las ligas agrarias, entre otros, lograr una convocatoria importante para hacer un diálogo. Es que la salida ahorita tiene que ser una medida drástica, contundente. No podemos solamente esperanzarnos en que lo que diga la Presidente o el Congreso, eso va a calmar las aguas. Se tiene que hacer toda una acción permanente durante estos días de reuniones en el marco del Acuerdo Nacional, de reuniones ampliadas con las organizaciones sociales del país para poder, por un lado, ratificar el compromiso del adelanto de elecciones y por otro lado, plantear reformas políticas para no tener más de lo mismo. Y al mismo tiempo también convencer de que hay solicitudes, hay demandas de un sector que seguro los entendemos, sectores minoritarios, que puedan pedir de un lado u otro extremo, porque los extremos, por un lado, no pueden en este momento, digamos, tener un liderazgo que haría daño al país, sino más bien conversar con ellos y explicarles que el tema, por ejemplo, del presidente Castillo debe de seguir, o del expresidente Castillo, debe seguir por una línea. Ha habido un intento de golpe, por más que haya sido inducido o haya pasado lo que haya pasado en ese momento, obviamente tiene que asumir su responsabilidad como tal. Y por lo tanto estamos en un momento en el cual más bien hay que darle una salida a esta crisis. Doctor Jean-Paul Benavente, yo le agradezco infinitamente esta comunicación. Vamos a seguir conversando y sobre todo tratando de establecer, ¿no? Canales y voces que permitan encontrar soluciones, salidas a esta crisis que estamos viviendo en el país. Como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Permítame, Sí, mientras tanto, lo que hemos hecho en los gobiernos regionales, lamentablemente, tenemos que ir suspendiendo las labores escolares presenciales, volver a la virtualidad. Lamentablemente tenemos que declarar en alerta amarilla al sector salud para que pueda estar pendiente de lo que pueda suscitarse en la conflictividad social, pero eso tiene que parar y más bien vuelvo a reiterar de que este es un tema de renovación de clase política, es un tema de plantearse nuevas reglas de juego para elegir nuestras próximas autoridades. Eso es lo que queremos y ojalá pues seamos escuchados y que la ciudadanía tome conciencia también de una protesta, digamos, respetuosa, responsable, porque no nos hace nada bien ya perder 7 vidas humanas y poner, digamos, en un estado de emergencia a nuestro país. Le agradezco como siempre la amabilidad con RCR, señor Jean-Paul Benavente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador regional del Cusco. Muy amable, estimado señor Benavente, muy gentil, como siempre. Buenos días. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.